mal. Déjenme la mando al formato de presentación y si no cambiará, por favor me dicen para ver qué está pasando. Bueno, como recordarán, la semana pasada nos quedamos en que terminamos hasta esta parte que era donde hablábamos de la configuración general del conducto, los términos importantes, los cuernos pulpares, las características del piso pulpar, la cámara pulpar y el sistema de conductos radiculares con sus diferentes nomenclaturas, la de Wayne, la de Bertucci, Álvarez. También hablamos de los puntos anatómicos importantes como ápice radiográfico, ápice anatómico, foramen apical, foramen fisiológico, conducto dentinario, conducto cementario. Platicamos estas características y ahora lo que vamos a ver es las características propias de cada uno de los dientes. Vamos a ir revisando qué características tienen de forma general estos dientes, porque estas características nos van a ayudar al momento de realizar un acceso. Entonces, vamos a ir revisando esta información. Vamos a empezar hablando del incisivo, de los incisivos maxilares. Vamos a hablar del incisivo central y del incisivo lateral maxilar. Estos dientes tienen características un tanto distintas. Si empezamos hablando del incisivo central, pues es un diente que de acuerdo a las tablas que nosotros chequemos, porque si nosotros checamos diferentes autores, libros y compendios de información sobre las longitudes promedio de los dientes, podemos encontrar variantes de acuerdo pues a la población, de acuerdo al tamaño de la muestra, etcétera. Pero estas son los promedios que yo encontré en las referencias que revisé. Es probable que ustedes encontraran promedios distintos, entonces es un aproximado dependiendo de lo que hayamos revisado. Aquí lo que sí es importante es saber las características generales. Entonces vamos a pensar o vamos a decir que los incisivos centrales, de acuerdo a esta revisión que hice en estos artículos, están reportados que miden en un promedio 23 milímetros del borde incisal, evidentemente, hasta el ápice radiográfico. Espérenme tantito porque no puedo ingresar a los de la sala de espera. Ya. El incisivo central superior es un diente que tiene prácticamente en el 100% de los casos reportados una sola raíz. Es extrañísimo encontrarnos un incisivo central superior con dos raíces. Y por lo tanto, lo más frecuente es encontrar casi en el 100% de casos reportados una sola raíz. Yo vi un caso en posgrado en donde tuvimos un paciente, cosa muy extraña, nunca me había tocado ver algo así, un paciente que incisivo central, lateral y canino superior tenían dos conductos en cada uno de ellos, pero eso no es algo que vemos todos los días. La regla se podría decir que en los incisivos centrales superiores tenemos una raíz con un conducto. Este conducto normalmente tiene una forma cónica y piramidal, en un 75% de los casos es recto, y en un 9.3% de los casos presenta una ligera curvatura de su ápice hacia bucal y en algún porcentaje aproximado del 8% tiene una curvatura en su ápice hacia distal. Si nosotros clasificamos la mnemotecnia de este conducto de acuerdo a las clasificaciones que vimos que de acuerdo a la clasificación de Bertucci es un conducto tipo 1. ¿Por qué hablamos de la clasificación de Bertucci si la que nosotros usamos en la ficha endodóntica de la facultad es la de Álvarez? Porque la clasificación de Bertucci es la que encontramos en libros y en artículos, que es obviamente de donde vamos a estar sacando información. Por eso no estamos mencionando la mnemotecnia de Álvarez, pero ustedes fácilmente pueden hacer la conversión para saber a qué corresponde la mnemotecnia 1 de Bertucci con la mnemotecnia de Álvarez. Este diente erupciona alrededor de los 7-8 años y evidentemente cuando todos los dientes erupcionan en la cavidad bucal hay que recordar que van a tardar aproximadamente 2 a 3 años en completar su cierre apical. Es decir, todos los dientes erupcionan en la cavidad bucal con la corona completamente formada y 2/3 partes de su raíz. El tercio que falta por formarse tardará de 2 a 3 años. Por lo tanto, si yo tengo este diente que erupciona en un rango de los 7-8 años, debo de pensar que alrededor de los 10 u 11 años estará cerrando su ápice. Eso quiere decir que mientras tanto este diente ya en boca es susceptible a sufrir traumatismos, a sufrir caries y algún proceso patológico que genere necrosis en la pulpa y eso implique que no se termine de formar el ápice. Entonces, es una situación crítica porque sabemos que los pacientes o los niños de esta edad pues tienden a ser muy activos y es frecuente que tengan eventos traumáticos que podrían llegar a afectar de forma anticipada la vitalidad pulpar de estos dientes.
o de todos los dientes. El diente que sigue es el incisivo lateral maxilar. Ustedes ahí tienen las tablas y evidentemente tienen mucho más información la tabla de la que está aquí, entonces la idea es que ustedes la tengan a la mano y vayan después revisándola con calma. El incisivo lateral maxilar es un diente muy parecido en forma, aunque en dimensiones un poco más reducidas y con un poco más de inclinación en la corona, al incisivo central. Nos dicen en la literatura que puede llegar a medir en promedio 23 milímetros, aunque podemos encontrar referencias de que mide un poco más del central. Cuando el central llega a medir 21 milímetros, a veces el lateral llega a medir 22, por ejemplo. Es un diente que en un porcentaje muy elevado tiene una sola raíz y evidentemente un solo conducto, casi en el 97% de los casos. Y solamente en 2 casos reportados, que sería el 3% de la muestra revisada en estos artículos donde yo obtuve estas informaciones, se reporta la existencia de 2 raíces. Y evidentemente en estos casos tendría 2 conductos. ¿Por qué no siempre tiene 2 conductos? Porque podemos encontrarnos raíces adicionales como si fuesen pequeños apéndices muy pequeños, que a pesar de considerarse verdaderas raíces, no siempre van a tener 2 conductos, es decir, un conducto en la raíz principal y un conducto en el apéndice. Por eso este número nos da ese dato. ¿Cómo es el conducto en este diente? El conducto es un conducto cónico piramidal con forma más oval. Si nosotros hiciéramos un corte transversal del incisivo central, veríamos que el conducto se ve bastante redondeado, con un diámetro máximo mesiodistal, pero a diferencia del incisivo central, el incisivo lateral es un diente que tiene un conducto con diámetro máximo en sentido bucolingual. Este diente en esta radiografía lo podemos ver con un conducto muy delgado en toda su continuidad, pero la realidad es que la imagen más clásica de estos dientes es ver un conducto oval con diámetro máximo bucolingual, igual que la forma que tiene la raíz. Recordemos que el conducto pues refleja evidentemente la forma de la raíz. En cuanto a la clasificación de Bertucci, tiene una clasificación tipo 1, es decir, es un conducto único desde la zona del piso de la cámara pulpar hasta la salida. Tiende a ser recto solo en el 29% de los casos. En un porcentaje mucho más elevado, cerca del 42%, presenta una curvatura marcada hacia distal. En 3.9% de los casos puede presentar una curvatura hacia palatino y también podemos encontrar un remanente en donde hay una mezcla de curvaturas dobles o curvaturas hacia mesial. ¿Qué caracteriza o qué es importante señalar de los incisivos laterales maxilares? Vamos a hablar ahorita de otras características. Ahorita vamos a ver aquí los centrales. Vean la imagen radiográfica, así es como veríamos un incisivo central, un diente intacto, una raíz que tiene un diámetro mayor. En este caso se ve más grande el diámetro bucolingual, pero esta diferencia no es tan notoria. Normalmente el diámetro del incisivo central es un diámetro casi igual el mesiodistal que el bucolingual y su conducto tiene a ser un conducto de dimensiones muy parecidas, ligeramente circular, con un pequeño diámetro un poquito mayor en sentido mesiodistal. Aquí nos reportan que puede tener una longitud máxima de 27 milímetros y una mínima de 18. ¿Para qué nos sirve conocer estas longitudes promedio? Bueno, pues porque si nosotros tomamos una radiografía del diente que sea y lo vemos que sobrepasa por mucho el promedio máximo, pues entonces lo más seguro es que tengamos una radiografía elongada. Y si nosotros tomamos una radiografía de un diente y está muy por debajo con respecto al parámetro mínimo promedio, pues entonces lo más seguro es que esté distorsionada y se encuentre escorzada. De eso nos sirve tener estas longitudes promedio, para saber si estamos en un rango normal o si simplemente nuestra imagen está distorsionada y nos está dando una idea completamente equivocada. Entonces, para eso es importante conocer estas longitudes. Esta se movió, perdón. Pero aquí vemos el diente diafanizado. Recuerden que la diafanización es la transparentación del diente por un proceso de desmineralización secuencial y con tinta china en el interior para poder visualizar la morfología del conducto. Aquí vemos en este caso que la tinta china no alcanzó a bajar hasta la longitud total, pudiera ser que esté obliterado, pero sí vemos los diámetros del conducto, ¿no? Y vemos la forma de la cámara y la forma del sistema de conductos radiculares. ¿Qué vamos a decir de lateral, además de lo que ya mencionamos?
Bueno, pues el lateral tiene características que lo hacen un diente especial. Tiene una longitud promedio máximo que oscila alrededor de 26 milímetros y una longitud mínima que oscila en un rango de 17. Pero el lateral tiene características muy particulares, porque el lateral es un diente que sufre con frecuencia agenesia. Es frecuente encontrar los pacientes con ausencia de lateral. Se reporta aproximadamente un 2.2% de agenesia asociada al lateral. No se puede considerar que el lateral sea el diente que más agenesia tiene, porque ese lugar le corresponde a los terceros molares. Pero hay autores que consideran que la agenesia del lateral puede ser tan parecida a la del segundo premolar superior, el cual también llega a presentar agenesia. Entonces, el porcentaje de agenesia reportado con el lateral es del 2.2%. Pero además de eso, en el lateral inciden varias alteraciones de forma de importancia pulpar. ¿Por qué pasa eso en el lateral? No es una cuestión arbitraria. Lo que sucede con el lateral es que el lateral, en el proceso de desarrollo de maxilofacial, se forma en una zona de unión de procesos embrionarios. El lateral está ubicado aquí y esta es la zona donde se une el proceso nasal medio y los procesos maxilares laterales. Eso hace que esta zona sea una zona embriológicamente difícil y por lo tanto el lateral se está desarrollando pues en una zona compleja. Pero por si eso no fuera suficiente, el lateral se está formando entre dos dientes que son más grandes que él y uno de ellos que se forma antes. El incisivo central se forma antes que el lateral y el canino, aunque se forma muy cercano a la fecha de formación del lateral, son dientes mucho más voluminosos y más grandes. Hay teorías que mencionan que además de que el lateral esté en esta zona compleja por la fusión de los procesos embrionarios, también se puede decir que queda su germen atrapado entre dos dientes que tienden a ser más grandes y que de alguna manera al ir creciendo le van robando el espacio, lo van empezando a aplastar y eso nos puede llegar a dar lugar a situaciones como encontrar laterales muy pequeñitos comparados con el resto de los dientes, ausencia de los dientes o las alteraciones de forma que vamos a ver. Entonces, no es una casualidad. Hay una teoría que nos dice que los incisivos laterales son dientes que están en un proceso de involución, ya que no le reportan realmente un beneficio al individuo. Se supone que serían estructuras que tenderían en el proceso de la evolución a desaparecer. Entonces, en algún momento se considera que la dentición en el maxilar no tendría laterales porque estos estarían en un proceso de desaparición. Mientras esto suceda o no suceda de cualquier forma, sí es importante saber que los incisivos laterales representan una situación importante con características. Espérenme tantito que no cambia. Otra característica importante es esta. Los incisivos laterales superiores son dientes que presentan la incidencia de tres importantes alteraciones de forma que tienen repercusión las tres en el tejido pulpar, en la salud del tejido pulpar. ¿Cuáles son estas alteraciones de forma? El dens invaginatus, también llamado dens indente, que se encuentra en un porcentaje promedio reportado de 0.3 a 10%. El diente de máxima incidencia es el incisivo lateral superior, tiende a ser en un 43% de los casos bilateral y lo que ocasiona generalmente es una invasión temprana de la pulpa, una exposición de la pulpa al medio bucal, una necrosis temprana del tejido pulpar, incluso a veces antes de que se termine el cierre, y seguramente la formación de grandes procesos patológicos. Aquí vemos un pequeño dens indente, no sé si lo alcancen a ver aquí. Este es otro dens indente, en donde esta es la invaginación. Y aquí tenemos otro dens indente que ya está obturado en una terapia de conductos. Entonces, el dens indente es una alteración patológica de forma con máxima incidencia en el incisivo lateral superior. ¿Qué otra anomalía también tiene una gran incidencia en el incisivo lateral superior? Las cúspides en garra. Las cúspides en garra se presentan en una incidencia que va del 0.6%, 0.06% al 5.2%. ¿Qué son esas cúspides en garra? Son estas cúspides accesorias que se pueden presentar como cíngulos muy prominentes, asociadas nuevamente principalmente a incisivos laterales superiores, y que estas cúspides van a generar una interferencia oclusal. Interferencia oclusal que va a causar seguramente que se desgaste el esmalte, se exponga la dentina, se exponga la pulpa y por lo tanto pueda llegar la implicación endodóntica.
También estas cúspides adicionales pueden generarnos la formación de pequeñas ranuras retentivas que, como vemos en este diente, pueden ser zonas generadoras de caries y pueden evidentemente en un punto determinado requerir una restauración, como lo estamos viendo aquí en esta cúspide, que es una cúspide supernumeraria accesoria en forma de garra. Otra alteración de forma presente en los incisivos laterales maxilares con máxima incidencia en ellos es el surco lingual. El surco lingual es una alteración de forma que tiene una incidencia mayor que todas las que acabamos de mencionar. Tiene una incidencia que está en un rango del 2.8 al 12.6%. Eso nos dice que cabe la posibilidad que entre 100 pacientes nos encontremos uno con surco lingual. El surco lingual se presenta como esto, como una hendidura que se extiende desde la cara palatina del diente hacia la extensión de la raíz, es decir, se presenta como si fuera una fisura que se extiende desde la corona clínica hasta la raíz. Puede llegar a estar hasta el ápice, puede llegar a estar a la mitad o puede llegar a estar solamente un segmento más allá de la corona. Puede ser poco profunda o puede ser muy profunda. Y evidentemente estas ranuras lo que van a generar son zonas retentivas de placa, acúmulos de bacterias que finalmente van a estar acercándose al tejido dentinario y por lo tanto van a estar generando problema pulpar. Pero además del problema pulpar, también se sabe que los surcos linguales generan un problema periodontal porque no hay una adecuada inserción y al no haber una adecuada inserción, evidentemente hay formación de bolsas periodontales. ¿Ok? Entonces, estas son gracias adicionales que tiene el incisivo lateral maxilar, así que si lo vemos como un diente muy fácil, hay que pensar que tiene sus características especiales que lo hacen que no sea un diente tan sencillo. ¿Ok? Vamos a hablar rapidísimo de qué es esto. El densindente es un error en la morfodiferenciación que se da como resultado del pliegue interno del órgano del esmalte. Puede llegar a causar una comunicación precoz entre la pulpa y la cavidad bucal y lo vamos a ver que se manifieste probablemente como una fosa profunda que presente aparentemente solo una lesión cariosa, pero que pueda llegar a tener una imagen radiográfica como esta, en donde vemos claramente una invaginación, incluso parecería que hay dos raíces separadas. Vemos una gran lesión apical, lo que nos habla de un proceso patológico asociado a la necrosis pulpar. O podemos verlo como esto, un diente francamente aberrante, en donde, como el nombre lo dice, vemos el aspecto de un diente dentro del otro. Por eso se denomina densindente. Otra de las alteraciones, dijimos, es la cúspide en garra. La cúspide en garra es diente, también se denomina dens vaginatus o diente vaginado. Como ya dijimos, es una proyección cuspidea que se está originando en el cíngulo, principalmente en incisivos laterales superiores, puede ser bilateral, se genera un punto prematuro de contacto, como lo vemos aquí, que se va a desgastar por la oclusión, se va a exponer la dentina y nos va a generar un problema pulpar. Y por último, el surco palatino, que ya vimos que se manifiesta como una gran hendidura, también de incidencia máxima en los incisivos laterales superiores, retiene placa, retiene bacterias y es predisponente a enfermedad pulpar y a enfermedad periodontal por una inserción inadecuada de las fibras del ligamento periodontal al cemento y por lo tanto se considera una alteración que tiene un pronóstico muy desfavorable. Muchos de los surcos linguales son subdiagnosticados en la clínica y terminan siendo extracciones porque nunca se diagnosticaron como surcos y se fueron haciendo muchos tratamientos, pero nunca el adecuado. Y si el surco es muy extenso y llega pues hasta la zona radicular, pues es probable que el pronóstico sea tan malo desde el principio que aunque se implementen todos los tratamientos, termine en una extracción. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, doctora, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿O ya están dormidos? No, yo sí tengo una duda, doctora. A ver, Por Omar, dime. ejemplo, aquí en el surco palatino, ¿qué tipo de tratamiento se le podría dar, aunque fracase? ¿Qué tipo de tratamiento se les da? Ok,
Lo ideal sería que lo diagnosticáramos a tiempo. Eso sería lo ideal como en todos los procesos patológicos. Y si tuviéramos la buena suerte de que lo diagnosticamos a tiempo y además es un surco corto, si vemos en esta imagen, este surco es corto. Vean hasta dónde está. Solamente está hasta el tercio cervical radicular. Entonces, este sería nuestro mejor chance, ¿no? Un surco corto, poco profundo y diagnosticado a tiempo. ¿Qué le podríamos hacer a este diente antes de que tenga una implicación endodóntica y una implicación periodontal? Podríamos hacer una plastía en esta zona y podríamos colocar algún tipo de resina fluida o algún tipo de sellador o ionómero de vidrio que tiene muy buena adherencia para evitar que este surco se siga profundizando o se sigan adhiriendo a él bacterias. Este sería nuestro tratamiento inicial, que sería preventivo. Vamos a pensar que ya no lo diagnosticamos tan a tiempo y ya empieza a tener una bolsa periodontal. Bueno, pues entonces lo ideal sería implementar un tratamiento periodontal, probablemente una fase 1 primero y después un curetaje cerrado. Si pudiésemos exponer el surco en un curetaje abierto, sería ideal limpiar esta zona con un ultrasonido y posteriormente colocar un material de relleno para que no sea una hendidura, porque el surco es una hendidura, para que no sea una hendidura que retenga bacterias. ¿Qué colocaríamos aquí? Ionómero de vidrio. Podríamos colocar biodentín, pero idealmente ionómero de vidrio que tiene buena adherencia. Vamos a pensar que este surco pues no fue diagnosticado a tiempo, pero resulta que además el paciente ya empieza a tener sensibilidad, pues entonces a lo mejor este paciente ya no nada más va a necesitar una terapia periodontal, sino una terapia endodóntica y una terapia periodontal. El problema es que si no lo diagnosticamos a tiempo o se trata de un surco muy profundo y que esté hasta la zona apical del diente, seguramente el pronóstico va a ser muy malo, porque este surco se va a comportar casi como si fuera una fractura vertical. Y un diente con fractura vertical está condenado a la extracción. Entonces, ¿de qué depende? De un buen diagnóstico. No pensemos que esto es una caries. Esto no es una caries, esto es un surco. Observemos, no todo lo que vemos es caries. Ya vimos acá este diente. Esto, hay caries, sí, pero aquí hay una fosa profunda, una fosa que está comunicando directamente con la cámara pulpar de diente invaginado y por lo tanto esto no es una simple caries, así como esto tampoco es una caries. Ajá. Entonces, esas serían algunas de las alternativas. Si nos vamos a casos más extremos, este surco podría ser tratado con tratamiento de conductos, curetaje abierto, no funciona, se va a regeneración tisular guiada, no funciona, se va a reimplante intencional, que es la última alternativa quirúrgica endodóntica, y termina en extracción. Porque fue diagnosticado no a tiempo o porque es un surco muy profundo y muy extendido. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta o vamos bien? Bueno, ok. Doctora, yo tengo una duda. Sí, dime. Si el cíngulo está súper prominente casi al nivel de la cúspide, ¿no afectaría mucho en algo? Claro, en la oclusión, desde luego. Y un surco, una cúspide como esta, segurito que va a generar un problema de oclusión. Acuérdense que los dientes tratan de buscar una armonía funcional. Y entonces puede ser que los dientes se acomoden y pues no tengan una interferencia oclusal porque estén chuecos como estos, ¿no? Pero ¿qué sucede si este paciente se somete a un tratamiento de ortodoncia? Esto va a interferir con la oclusión. Entonces seguramente va a llegar remitido para que se desgaste esta cúspide. El problema es que esta cúspide puede tener un cuerno pulpar y tiene dentina, eso es un hecho, tiene dentina y puede tener un cuerno pulpar. Entonces, si nosotros nos ponemos a desgastarla así sin ningún cuidado, podemos hacer un contacto pulpar y entonces pues ya estaríamos teniendo una implicación endodóntica. Entonces, sí, desde luego que va a generar una interferencia, seguramente sí. Y además va a generar zonas retentivas. Miren los lados de la cúspide. Se ven oscuros porque hay zonas retentivas que van a generar seguramente lesiones cariosas. Entonces, es un problema y por lo tanto estamos diciendo que tiene implicación o posible implicación endodóntica. Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a seguir. Despierten, chicos, porque si no,
No sé qué va a pasar con Doctora, esto. disculpe, Dime. ¿en la cúspide en garra también se puede usar resina fluida? Sí, claro, claro. En la cúspide en garra podemos, por ejemplo, esta zona limpiarla, y si no tenemos caries, por decir algo que no hubiera caries, a lo mejor solamente la limpiamos, colocamos un ácido grabador y podemos colocar una resina fluida y estamos sellando esa zona para que ya no sea retentiva de caries. Nada más checaríamos la oclusión y sí, sería suficiente. Pero si tenemos interferencia oclusal, hay que hacer un desgaste de la oclusión selectivo para que no se vaya haciendo el desgaste por función. Porque si se desgasta por función, se van a terminar exponiendo los túbulos dentinarios. En cambio, si nosotros hacemos un desgaste selectivo, nosotros podemos poner una resina y evitar que se exponga la dentina. ¿Sí? Ok, gracias, doctora. De nada. Ahora, revisen. Obviamente yo sé que a lo mejor no van a poner a revisarle la boca a su familia, pero pregunten, revísense ustedes y a lo mejor por ahí se encuentren alguna cosa como esta. Son bastante frecuentes, no crean que son tan extrañas, son bien frecuentes. Entonces, revísenlo y a lo mejor hasta vale la pena que se tomen una fotografía y ya sepan qué es eso. Bueno, vamos a continuar con el canino. El canino maxilar es el diente más grande, más fuerte y más largo del maxilar. Es un diente que se reporta que tiene un promedio de 25 milímetros. Fíjense, este es el reporte de otro artículo, de otro libro que nos habla de 26.5 milímetros en promedio, con una longitud máxima de 32 milímetros, es larguísimo, o una mínima de 20. ¿Qué características tiene este diente? Este diente lo más frecuente es que tenga una sola raíz y por lo tanto tenga un solo conducto. La forma del conducto va a ser cónico, piramidal y ligeramente triangular. Tiende a ser recto en el 38% de los casos. Tiende a tener una curvatura hacia distal en el 31% de los casos y en 13% de los casos tiene una curvatura hacia bucal. El remanente para el 100% pueden ser combinaciones de curvaturas, por eso no están reportados. De acuerdo al estudio de Bertucci, es un conducto tipo 1 prácticamente siempre. ¿En qué momento hace erupción? Alrededor de los 11-12 años. ¿Qué caracteriza a este diente? Este diente tiene un diámetro máximo bucolingual. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos una cavidad de acceso en este diente, nuestra cavidad de acceso va a tener un diámetro máximo bucolingual y va a ser estrecha mesiodistalmente. ¿Por qué va a ser así? Porque la forma del acceso refleja la forma de la cámara y del conducto. Yo no puedo tener un acceso oval en un diente que su conducto tiene una forma cuadrangular. ¿Por qué? Porque simplemente voy a hacer una proyección de la forma del conducto hacia la cámara pulpar y entonces voy a obtener la forma. ¿Tiene que ser una forma geométrica? No, en realidad no tiene que ser una forma geométrica. En los libros nos dicen forma ligeramente triangular, cuadrangular, pero no nos dicen que tiene que ser un cuadrado perfecto, ni nos dice que tiene que ser un triángulo equilátero. Simplemente la forma la da la forma del conducto, y obviamente si el conducto es amplio, bucolingualmente, estrecho, mesiodistalmente, vamos a tener un conducto oval, con diámetro máximo bucolingual y diámetro mínimo mesiodistal. Así sería más o menos el acceso de este diente, por eso decimos que tiene una forma cónico-piramidal, ¿ok? Y su acceso va a ser oval. Vamos a ver a los premolares. Los premolares superiores son dientes que presentan características anatómicas importantes. El grupo de los premolares en general, tanto superiores como inferiores, son los dientes que presentan la mayor variabilidad anatómica. De todos los dientes de boca, el grupo de premolares superiores e inferiores son los que presentan la mayor variabilidad anatómica de formas. Por lo tanto, no son dientes sencillos. Hablando específicamente del primer premolar superior, primer premolar superior tiene una longitud promedio, perdónenme, de 21 milímetros. Normalmente tiene 42% de los casos 2 raíces y 35% de los casos aproximadamente una raíz. En el caso del número de conductos, 84% de los casos tiene 2 conductos, un porcentaje muy pequeño de aproximadamente cerca del 10% tiene un conducto
y en un porcentaje también un poquito menor a 10% tiene 3 conductos. Entonces, ¿cuál será la regla en primer premolar superior? 2 raíces, 2 conductos. Esa será la regla. Seríamos muy suertudos si nos encontramos un primer premolar superior con un conducto, ¿verdad? Porque solo corresponde cercano al 10%, que es lo que generalmente nos vamos a encontrar, 2 conductos, ya sea albergados en 2 raíces o albergados en una raíz. ¿Cómo es el conducto? La raíz y el conducto tienen una forma cónica piramidal. En el caso de la raíz bucal es sobre todo piramidal y en el caso de la raíz palatina es sobre todo cónica. ¿Qué pasa con las direcciones de la raíz? La raíz vestibular tiende a ser recta la mayor parte de las ocasiones, en un 28% de los casos, y en el caso de la raíz palatina, tiene una curvatura ligera hacia palatina en el 36% de los casos, y la raíz palatina tiende a ser recta en el 44% de los casos. Pero podemos tener curvaturas en la salida del segmento apical hacia distal y hacia bucal, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo más importante de este diente? De acuerdo al estudio de Bertucci, en donde se vio la forma del conducto por raíz, se determina que el primer premolar superior tiene prácticamente todos estos tipos de Bertucci. ¿Cuál es el que predomina? Tipo 4. Y si por allí alguien tiene la clasificación de Bertucci, puede decirnos cuál es el tipo 4. Pero también, además del tipo 4, que se encuentra en un 62% de los casos del estudio, también se encuentra un porcentaje de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 5, ¿ok? Entonces, esto es importante porque es un diente con una nomenclatura y una conformación un poco diferente, un poco más difícil. ¿En qué momento hace erupción este diente? En un rango de los 10 a los 11 años. ¿Qué pasa con el segundo premolar maxilar? Podemos pensar que es más sencillo, pero no. Tenemos un problema si pensamos eso. El segundo premolar maxilar tiene una longitud promedio también aproximadamente 21 milímetros. Este tiene más variabilidad, fíjense, puede tener en el número de raíces 90% de los casos 1. En un porcentaje de aproximadamente 7.7% son como 2 raíces que están aparentemente separadas, pero están fusionadas, es decir, se ve la separación con el diente en la mano de las raíces, pero están unidas. Y en el caso de un 2%, 2 raíces completamente divididas. ¿Qué es la mayor de las reglas? Un solo conducto en el 53% de los casos, pero en un porcentaje también bastante cercano, 2 conductos. ¿Cómo es el conducto en ambos dientes? En el caso de que tengamos 2 raíces, vamos a encontrar conductos ligeramente circulares. Pero en el caso de que tengamos una sola raíz, vamos a encontrar conductos ovalados o alargados. Vean, diámetro máximo bucolingual. Es lógico que mi acceso sea con diámetro máximo bucolingual y tenga forma oval. ¿Qué caracteriza la raíz? En un 34% de los casos, este diente termina con una curvatura hacia distal, en un 27% es recto y en algunas ocasiones llega a tener curvatura hacia bucal y en un porcentaje pequeño puede tener curvas en bayoneta, ¿ok? Ahora, vean esto. El segundo premolar maxilar es el único diente, que de acuerdo al estudio de Bertucci, tiene los 8 tipos de su nomenclatura. Solamente en el segundo premolar superior fue el único diente donde Bertucci dio los 8 tipos de su nomenclatura. ¿Cuál predomina? Tipo 1, que es conducto único. Pero hay casos de tipo 2, 3, 4, todos. Eso nos habla de qué? De que el segundo premolar maxilar es el diente con más variabilidad en la configuración anatómica del conducto. ¿Es un diente sencillo? No, para nada. ¿Ok? Y si lo vemos aquí, en estas imágenes, podemos encontrarnos premolares con estas características. Vean, desde premolares francamente separados, que podríamos decir que este segurito que es un primer premolar, este probablemente también sea un primer molar. Pero vean esto, podemos encontrar segundos premolares que pueden ser como este, que pueden ser como este, como este, como este,
como este. Todas estas formas son formas entre primeros y segundos premolares maxilares, ¿ok? Aquí lo vamos a ver. Una morfología distinta. Esta es la vista que nosotros vemos en boca del premolar y esta es la vista proximal, que es la que más información nos da sobre el diente y las características morfológicas, pero que esta vista pues no la tenemos en boca, porque a menos que tengamos el diente girovertido, esta vista nunca la vamos a tener en boca. ¿Cuál es la vista que nosotros quisiéramos en realidad tener de este diente? Pues esta, ¿no? Porque esta es la que nos da más información, pero no, la que nosotros tenemos es esta. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Ah, pues yo tengo que conocer esta anatomía, al menos a través de radiografías, de esquemas o de dientes diafanizados, para que cuando yo trabaje este diente, no pierda de vista el hecho de que su anatomía es en realidad esto. Fíjense cómo se ve la cámara pulpar, grandota, y luego parece que se pierden. No es que se pierdan los conductos, es que se están bifurcando. Y por eso parecería que se pierden, no se borran, se bifurcan, ¿ok? Y aquí vemos el otro. Vean nuevamente. En esta imagen lo vemos como si fuera un único conducto, pero lo vemos en su vista proximal y resulta que no es uno, son dos y en este caso están completamente separados, ¿ok? Entonces no hay que dejarnos engañar por esta vista. Hay que conocer esta vista porque esta es la que nos va a generar la mayor cantidad de información, pero también si la olvidamos nos va a generar la mayor cantidad de problemas. En el caso del segundo premolar, podemos tener grandes variabilidades, podemos encontrarnos premolares como este, pero podemos encontrarnos premolares con características muy distintas, ¿ok? Como lo vimos en el esquema anterior. Ahora, ¿qué pasa con los premolares? Los premolares, tanto superiores como inferiores, también son afectados por una anatomía patológica o por una variante de forma patológica. En este caso, esta es el dense vaginatus. El dense vaginatus dijimos que también se presentaba en los incisivos laterales, solo que en los incisivos laterales recibe el nombre de cúspide espolonar. Entonces, ¿está mal si yo a un incisivo que tiene esa cúspide le digo que es un dense vaginatus? No, no está para nada mal. Puedo usarlo de manera indistinta. El dense vaginatus entonces es una alteración patológica de forma que afecta a los premolares, tanto superiores como inferiores. Se va a observar o va a generar un crecimiento anómalo en forma de un tubérculo o cúspide. El diente más frecuente son premolares, dijimos superiores e inferiores. También lo podemos llegar a encontrar en molares y va a ocasionar lo mismo que ocasionaba en el caso de los laterales. Si vamos a tener aquí una cúspide en donde normalmente tenemos una fosa, obviamente vamos a tener una interferencia oclusal. Cuando esto genere interferencia oclusal, se va a desgastar el esmalte que lo cubre, se va a exponer la dentina y lógicamente vamos a tener una vía franca de bacterias hacia la cavidad pulpar. Y si por mala suerte esta cúspide además tiene un cuerno pulpar, pues podemos tener un contacto pulpar. Y eso evidentemente nos va a generar una implicación endodontal. ¿Cómo lo vamos a ver clínicamente? Lo podemos ver como algo así. Una cúspide en el centro de la cara oclusal de diferentes dimensiones, pero que seguramente nos va a estar generando una interferencia oclusal. Y también puede llegar a generarnos zonas retentivas de placa que podrían llegar a ser predisponentes de caries, como lo vemos aquí. ¿Ok? Vamos a hablar de los molares. Los primeros molares superiores son los dientes que se pueden considerar más difíciles de la cavidad bucal porque son los dientes que más incidencia de fracasos reportan y son los dientes que más retratamientos necesitan. El diente al que más retratamientos se les hacen es al primer molar superior. ¿Por qué? Sobre todo por falta de uno de los conductos de la raíz mesial. Si nosotros nos metemos a revisar artículos, cada vez nos vamos a encontrar más artículos donde nos hablan de 4 o incluso 5 o más conductos asociados a primeros molares maxilares. Y antes no había tantos reportes de eso. ¿Eso querrá decir que los dientes de las personas de ahora tienen más conductos que los de antes? No, la realidad es que lo que sucede es que ahora tenemos implementos tecnológicos que nos permiten conocer mejor la anatomía y encontrar cosas que antes no encontrábamos, como por ejemplo, si nosotros solicitamos una tomografía nos va a dar más información que una radiografía.
Si nosotros cuando trabajamos hacemos el acceso ayudados con una magnificación, ya sea con un microscopio o sea con lupas, pues lógicamente vamos a ver más y vamos a encontrar más conductos que de forma normal serían omitidos. Eso hace que este diente sea el que más retratamiento sufre y sobre todo la raíz mesiovestibular es la que más problemas genera. ¿Qué caracteriza al primer molar maxilar? Tiene una raíz palatina con una longitud promedio de 21 milímetros, una distovestibular con promedio de 19 y una mesiovestibular con promedio de 19. Lo más frecuente es que tenga 3 raíces perfectamente divididas en el 95% de los casos y en algunas ocasiones tiene las 3 raíces marcadas, por así decirlo, pero fusionadas, lo cual solo se presenta en aproximadamente 5% de los casos. Lo más frecuente sigue siendo que encontremos 3 conductos, pero este número está cambiando. ¿Por qué? Porque los estudios actuales, auxiliados con implementos tecnológicos como tomografía, ultrasonido, microscopio o lupas, nos hacen que cada vez encontremos más veces el cuarto conducto. Por lo tanto, este número está cambiando hacia la alza. ¿Qué formas tienen los conductos? Bueno, en el caso de la raíz palatina, el conducto tiene forma piramidal. En el caso del conducto mesiovestibular, tiene una forma oval alargada. Y en el caso del conducto distovestibular, tiene una forma oval menos alargada. En el conducto mesiovestibular también puedo tener una forma de conducto en forma de reloj de arena a la entrada de los conductos. ¿Qué puedo decir con respecto a la dirección de la raíz? La raíz palatina predominantemente tiene una curvatura hacia bucal en su tercio apical. La raíz mesiovestibular normalmente tiene una curvatura hacia distal y el conducto distovestibular normalmente, el conducto distovestibular y la raíz distovestibular normalmente tiende a ser recto. Si hablamos de la clasificación de Bertucci, vamos a ver que la raíz palatina es la más estable, por así decirlo, en donde se reporta en el estudio de Bertucci 100 de los casos observados, se encontró tipo 1. La raíz distovestibular también es estable y también se encontró predominantemente tipo 1. Pero, ¿qué pasa con la raíz mesiovestibular? Ya dijimos, es la más variante y es la que da más problemas. En ella predomina el tipo 1 en 45 de los casos, pero Bertucci también en su estudio encontró que había 37 casos de tipo 2, 18 casos de tipo 4. Entonces, hay una variabilidad importante, ¿ok? Si hablamos de segundo molar maxilar, debemos de pensar que el segundo molar maxilar es un diente muy parecido al primero, con características un poquito más reducidas en dimensiones, con sus raíces menos divergentes en la mayor cantidad de las veces, sino que un poquitito más convergentes o más cercanas unas a las otras, y con un poco más de tendencia a que puedan estar fusionadas. Normalmente vamos a encontrar en un 55% de los casos 3 raíces completamente divididas y en un 45% de los casos las raíces se ven separadas, pero están en realidad unidas, o sea, se les ve la forma, pero están unidas. ¿Qué es lo que predomina? Aquí es más frecuente encontrarnos 3 conductos que 4. Y aunque los números también están cambiando por la circunstancia que platicamos hace rato, es más frecuente encontrarnos segundos molares superiores con 3 conductos que primeros. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que si yo trato un segundo molar superior y me encuentro 3 conductos, probablemente esté solo con los conductos que tiene. Pero si yo me encuentro 3 en el primero, pues más vale que le busque un poquito más a ver si me encuentro al cuarto. ¿Sí? Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué pasa con las formas de los conductos con respecto a cada raíz? Son iguales a las del primero. ¿Qué pasa con las direcciones de la raíz? El conducto palatino en la mayor parte de las ocasiones es recto. El conducto mesiovestibular en la mayor parte de las ocasiones tiene curvatura hacia distal y el conducto distovestibular en la mayor parte de las ocasiones también es recto.
¿Qué pasa con respecto a la nomenclatura de Bertucci? Recuerden que este es por raíz. En raíz palatina, nuevamente muy estable, predomina tipo 1. Raíz distovestibular, también muy estable, predomina también tipo 1. En raíz mesiovestibular tenemos predominio marcado de tipo 1, pero en menor proporción tipo 2 y tipo 4. Pero en menor proporción que en relación a primer molar superior. ¿Sí vamos bien? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Recuerden que por eso ahí tienen sus tablitas para que vayan viendo. Vamos a ver al primer molar. El primer molar nos dice una longitud máxima de 24, una mínima de 17 en promedio de sus raíces. Vean, raíces muy divergentes, una palatina con tendencia recta pero con curvatura hacia bucal de la raíz palatina, una raíz distovestibular con tendencia recta y una raíz mesiovestibular con gran tendencia curva hacia distal. Normalmente 2 conductos en esta raíz, que es la más compleja, la más difícil de trabajar, y evidentemente hay que tomar en cuenta eso para buscar los conductos y no dejar conductos omitidos. ¿Qué pasa si omitimos conductos? Pues lógicamente si omitimos conductos nos estamos acercando al fracaso porque estamos dejando conductos contaminados. La nomenclatura, perdón, la anatomía de los conductos, recordemos que no son tubos, vean cómo tenemos configuraciones difíciles de trabajar y evidentemente difíciles de limpiar. En el caso del segundo molar, espérenme tantito porque no está cambiando. En el caso del segundo molar, dijimos que la anatomía era muy parecida a la del primero, solo que un poco más reducido en dimensiones y también con sus raíces a veces un poco más fusionadas. Nos dicen que su longitud máxima es 24, mínima de 16, y podemos encontrar las características que mencionamos hace rato, aunque frecuentemente la raíz mesiovestibular va a tener un poco menos variabilidad que en el caso del primero. Por lo tanto, aquí pudiera ser que a veces solo nos encontremos un conducto y en cambio en el primero, más frecuentemente vamos a encontrar 2 conductos. Entonces, la indicación es en dónde me voy a esforzar por buscar 2 conductos en la raíz mesiovestibular, más en el primero o en el segundo. Pues lógicamente en el primero, porque en el primero la incidencia es mayor. Eso no quiere decir que aquí nunca me lo puedo encontrar, sí me lo puedo encontrar, pero con una incidencia menor, ¿ok? Vamos a revisar los incisivos mandibulares. ¿Qué pasa con los incisivos mandibulares? Bueno, los incisivos mandibulares son dientes que son los dientes más pequeños de toda la cavidad bucal, son dientes que son, pues se puede decir, más cortos, más estrechos, más débiles, pero no por eso no puedan tener sus variantes. El incisivo central maxilar nos dice, puede tener 21 milímetros de promedio, pero si lo consultamos en otras tablas nos dicen promedio 10, promedio 20, máxima 24, mínima 16. Este diente, incisivo central mandibular, nos dicen que prácticamente en un 100% de los casos tiene una sola raíz que es muy amplia bucolingualmente, como lo vemos aquí, y muy estrecha mesiodistalmente. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el acceso en este diente? ¿Amplio bucolingualmente o amplio mesiodistalmente? Es pregunta. Bucolingual. Bucolingual. Bucolingualmente, exactamente, bucolingualmente. ¿Por qué? Porque recordemos, el acceso refleja la forma del conducto. Y si el conducto es amplio bucolingual, estrecho mesiodistal, pues el acceso tiene que ser amplio bucolingual, estrecho mesiodistal. Entonces, en este diente tenemos un conducto, por lo tanto, de forma oval. Si yo lo veo a este nivel, lo voy a ver oval, diámetro máximo bucolingual, estrecho o acintado mesiodistal. Frecuentemente una sola raíz, pero fíjense, una sola raíz que en un 73% de los casos tiene un conducto, pero hay un porcentaje
de cercano al 27% que puede tener 2 conductos. Si yo en este diente hago un acceso chiquitito y redondito, no voy a encontrar ese segundo conducto que normalmente va a estar por acá. Entonces tengo que hacer un acceso ovalado para que si tengo un segundo conducto lo encuentre, porque la posibilidad existe y no es tan reducida. Entonces tengo que buscarlo. ¿Cómo es esta raíz? La raíz tiende a ser en el 67% de los casos recta, pero te puede tener en un 12% de los casos curvatura hacia distal y en un 19% de los casos curvatura hacia bucal. De acuerdo al estudio de Bertucci, es más preponderante el tipo 1 en 70 de los casos, pero también hay tipo 3 en 22% o en 22 de los casos del estudio de Bertucci. Hay un porcentaje de tipo 2 y también hay un porcentaje importante de tipo 4, ¿ok? ¿En qué momento hace erupción este diente? Entre los 6 y los 7 años, siendo prácticamente el primer diente que emerge, el primer diente permanente que emerge o erupciona a la cavidad bucal. Vamos a hablar del incisivo lateral mandibular. En longitud nos dicen que el promedio puede ser de 20-21. Aquí nos hablan de una máxima de 27 y una mínima de 16. Este diente también tiene normalmente una sola raíz y va a tener en un porcentaje mayor de los casos un solo conducto, en 84% de los casos, y en aproximadamente 15% de los casos, 2 conductos, un porcentaje un poquito menor que el central. La forma es la misma, oval. Nuevamente, es un diente con un diámetro máximo bucolingual, y un diámetro menor mesiodistal. Por lo tanto, el conducto va a ser de forma oval, con diámetro máximo bucolingual y estrecho o asentado en sentido mesiodistal. La dirección de la raíz tiende a ser recta en el 54% de los casos, pero puede tener 33% de los casos con curvatura distal y en 11% curvatura abucal. De acuerdo a la nomenclatura de Bertucci, lo que predomina es tipo 1, 75 de los casos de Bertucci, pero también podemos encontrar tipo 3, tipo 2 y tipo 4, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Bueno, ok. Vamos a hablar del canino mandibular. El canino mandibular es el diente más fuerte y más largo de la arcada inferior, por lo tanto, tiene un valor protésico importante. El canino mandibular es un diente que tiene una longitud promedio de 25 milímetros, pero tiene longitudes máximas de 32.5 y mínimas de 18. Normalmente encontramos una sola raíz en el 94% de los casos, pero podemos llegar a encontrar una nomenclatura fusionada en un 11% de los casos. Lo más frecuente es encontrarnos solo un conducto en el 88% de los casos, pero nos podemos encontrar en un porcentaje un poquito mayor al 10%, 2 conductos. Nuevamente la forma del conducto es oval, aplanado, nuevamente es un diente con diámetro máximo bucolingual, como lo vemos aquí, y por lo tanto, al ser también asentado y estrecho en sentido mesiodistal, también es un conducto de forma oval. Pero nos podemos encontrar caninos raros como este. Es más frecuente encontrarnos dientes con 2 raíces en el segmento anteroinferior en comparación con el segmento anterosuperior. Es más frecuente encontrar un canino de 2 raíces, un central inferior y un lateral inferior de 2 raíces, que un central superior, lateral superior y canino superior de 2 raíces. ¿Ok? La variabilidad cambia. ¿Por qué? Porque normalmente los diámetros bucolinguales en los dientes inferiores son un poco más largos, pero además son mucho más estrechos o acintados mesiodistalmente. Entonces, esto permite que con mayor frecuencia pudiéramos tener estos accidentes, ¿ok? Pero esto no es la forma tradicional, pero lo podemos encontrar, ¿ok? La forma común sería esta de acá. Esta raíz tiende a ser recta en el 68% de los casos, pero también un porcentaje importante tiene curvatura hacia distal y un porcentaje menor curvatura hacia bucal.
que predomina el tipo 1 de Bertucci en 78 de los casos del estudio de Bertucci, pero también tenemos tipos 2 y tipos 3. ¿Ok? Vamos a ver a los premolares. En el caso de los premolares mandibulares, ¿qué pasa con los premolares mandibulares? Volvemos a lo mismo. El grupo de los premolares, tanto maxilares como mandibulares, son el grupo que tiene la mayor variabilidad anatómica. No son dientes sencillos, pueden tener formas muy aberrantes y eso los vuelve difíciles. Primer premolar mandibular. Longitud promedio, 21 milímetros. Número de raíces, principalmente una raíz en 82% de los casos, pero la fusión de dos raíces en cerca del 20% de los casos. Pero vean número de conductos. 66% de los casos un conducto, 30% de los casos dos conductos, 2% de los casos tres conductos. Estamos hablando que va a tener la forma como si fuera un primer molar superior, pero chiquitito, ubicado en un premolar inferior. Podemos encontrarnos premolares como estos, con francamente dos raíces bien notorias pero fusionadas, o incluso como estos que tienen tres raíces, están prácticamente fusionadas, pero están separadas e incluso mantienen conductos separados. Véanlo aquí. Aquí vemos un conducto y aquí vemos otro conducto. No alcanzamos a ver el de la raíz palatina, pero el de la raíz palatina lo podríamos ver acá. Entonces, son dientes bastante complicados. ¿Cómo se ve el conducto? Bueno, si nosotros hacemos nuestro acceso, seguramente lo vamos a ver amplio bucolingualmente, un poco más reducido mesiodistalmente y ligeramente alargado hacia mesial. ¿Cómo es la dirección de la raíz? Normalmente tiende a ser recta, pero también lo podemos encontrar con curvatura hacia distal predominantemente y a veces con curvatura hacia bucal, como lo vemos en esta raíz. ¿Cuál es la clasificación de Bertucci? Predominantemente tipo 1 en 70 de los casos, pero fíjense aquí, tenemos también 24 casos tipo 5, 4 casos tipo 3, 1.5% de casos tipo 4 y además tenemos un porcentaje pequeño de tipo 8. Entonces vemos claramente cómo estos dientes tienen una importante variabilidad anatómica, muy importante variabilidad anatómica. ¿Okay? Si nosotros nos ponemos a analizar junto con el segundo premolar superior, este es el segundo que tiene gran variabilidad anatómica. ¿Ok? Entonces es importante. Vamos a hablar, del segundo premolar inferior. El segundo premolar inferior es un diente que tiene una longitud promedio de 21 milímetros, tiene una sola raíz en el 92% de los casos, pero también puede llegar a tener una fusión de las mismas en 8% de los casos. Aquí es un poco más frecuente que sea un solo conducto, pero llegamos a encontrar en un 10% de los casos dos conductos. La forma del conducto es oval, alargada, sobre todo en sentido mesiodistal, alargado estrecho y alargado bucolingual, ¿Cómo es la dirección de la raíz? La dirección de la raíz tiene normalmente curvatura hacia distal en el 38% de los casos, pero también en un porcentaje casi igual tiende a ser recto y en un porcentaje menor puede tener una ligera curvatura hacia bucal. ¿Qué predomina? Predomina el tipo 1 con el 97% de los casos, por lo tanto podemos decir que en cuanto a configuración, este diente es bastante más estable que este. Pero también podemos encontrar un pequeño porcentaje de tipo 5, ¿ok? ¿Qué pasa con los premolares? En los premolares inferiores también podemos tener a la anatomía patológica que ya platicamos, que es el dens vaginal, con las mismas consecuencias que acabamos de platicar en relación a cuando este se presenta en premolares superiores. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, doctora. Bueno, si aquí vemos este primer premolar, vemos longitud máxima 26, mínima de 18. Vean nuevamente, diámetro máximo bucolingual, un poco más reducido mesiodistalmente, y eso nos va a dejar un acceso de forma oval con diámetro máximo bucolingual. Allí lo vemos diafanizado. Y segundo premolar, donde podemos tener una longitud máxima de 26, mínima de 18 y podemos encontrar estas variantes.
Vean curvaturas marcadas, diámetro máximo bucolingual, un conducto un poco más estrecho bucolingualmente, pero con un accidente apical, etc. Vamos a hablar, por último, de los molares mandibulares. Los molares mandibulares, básicamente, el diente con más variación es el primer molar mandibular. El primer molar mandibular junto con el primer molar maxilar son de los dientes que más requieren tratamientos de conductos. De hecho, el diente al que más tratamientos de conductos se le hacen es el primer molar mandibular. Al que se le hacen más retratamientos es al primer molar maxilar por la variabilidad y dificultad de la raíz mesial. ¿Por qué a primer molar mandibular será el diente que se le hacen más tratamientos de conductos? ¿Por qué? Porque es el primero en El erupcionar. primero erupciona. Porque es el primero en erupcionar. ¿Y qué sucede si es el primero en erupcionar? Los papás siguen pensando que se trata de un diente temporal y muchas ocasiones piensan que el diente se va a caer o que aunque se llegue a cariar, pues no pasa nada porque al fin y al cabo se va a caer. Entonces, pues no tienen como mucho cuidado con el diente porque no asumen que pueda ser un diente permanente. Díganme si un niño de 6 años se cepilla los dientes de forma correcta. Si el niño agarra el cepillo, es probable que si lo dejamos solo en el baño, el niño agarre el cepillo, pero pues para tallar el lavamanos y a veces hasta la taza del baño, pero no para estarse lavando los dientes. Si el niño agarra el cepillo y lo trata de masticar, ya estamos ganando si quiere masticar el cepillo, pero muchas veces ni siquiera intenta cepillarse. Además de que sus hábitos de higiene no son buenos, también evidentemente el consumo de carbohidratos pues es elevado. Entonces, ¿qué sucede con este diente? Es el primero que tiene experiencia de caries y por lo tanto es el diente al que más tratamientos de conductos se les hacen. Por lo tanto, es un diente que debemos de conocer porque es un diente que vamos a tratar con mucha frecuencia. Este diente tiene una longitud promedio de 21 milímetros en general de sus raíces. Normalmente, en el 92% de los casos tiene dos raíces francamente separadas, pero puede llegar en un porcentaje pequeño a tenerlas fusionadas y en algunas ocasiones están como ligeramente divididas, es decir, se ven como si estuvieran unidas, pero tienen alguna división en algún segmento. ¿Qué pasa con el número de conductos? Predominan